un 15 de una amiga y vi un cartel que decía San Buenaventura del Monte Alto. ¿Alguien conoce ese lugar? Yo sé que es un lugar histórico, pero no, nunca fui. Claro, por eso digo, habría que investigar. Sí, el intendente y el departamento de turismo crearon un pasaporte y lo titulan como lugar turístico. Sí, yo fui antes de que lo remodelaran como ahora, pero vieron que ir y no saber qué pasó ahí, no saber la historia, no es lo mismo. Claro. Obviamente sabemos a quién estamos por preguntar, ¿no? Al profesor Tchaikovsky. Bueno, pero sigamos. Dale. Me asustaron nuevamente. Lo que pasa es que estoy estudiando, investigando y me asustan así cuando estoy concentrado. Siempre eso es lo mismo. Sí, por supuesto. Pero, por las dudas, ¿usted conoce a San Buenaventura? Por supuesto que conozco a San Buenaventura, un franciscano de excelencia, una eminencia, un teólogo, según los investigadores, los historiadores. Güey, qué interesante. Pero también estaría bueno saber el por qué le pusieron ese nombre a las ruinas. Cuente, profe, así podemos saber más de la historia. Sí, y también, profe, le pregunto si hay muchas calles en Resistencia que tienen nombre de franciscanos. Sí, franciscanos como San Buenaventura, como Ristorto, como Riccione, como Padre Sena, como Padre Cerqueira, en definitiva Fray Capelli. Hay muchos, pero conozcamos a San Buenaventura, en este caso. Vamos. San Buenaventura, también conocido como Juan de Fidanza o Buenaventura de Bagnoregio, fue un místico, filósofo y teólogo franciscano que participó en la elección del Papa Gregorio X. Nació alrededor del año 1218 en Bagnoregio, en la región toscana. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Escribió la vida de San Francisco, fue creado cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en León en el año 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas, conocido como el Doctor Seráfico por sus escritos encendidos de fe y amor a Cristo. Profe, me quedó dando vuelta la palabra seráfico. ¿De Cuando dónde decía... proviene o qué significa? Claro, cuando decía doctor seráfico. Seráfico viene de la palabra serafín. Serafín, ¿saben qué es? Es un ángel, como el querubín. O el arcángel. El arcángel. O potestades. ¿Seguro? O las virtudes. O Exactamente. dominaciones. Muy bien, ¿cómo saben? Ángel quiere decir mensajero, por lo tanto, es un mensajero de Dios. Pero, ¿quién fue el fundador de ese lugar, profe? Y seguro alguien de la orden franciscana, ¿no? Sí. Obviamente alguien religioso, el fundador o los fundadores de ese lugar. Exactamente, pero qué inteligente. Pero mejor les sigo contando. El reverendo padre Francisco Ristorto vino de Génova, Italia, acompañado por el padre Ignacio Riccioni y otros misioneros. Llegó a Corrientes el 11 de enero de 1857 para fundar una nueva comunidad religiosa en la Merced. Acompañó a los padres Antonio Rossi y Agustín Bertaca para fundar una reducción en el Chaco. Llegaron al lugar que ocupara la destituida reducción de San Fernando de los Abipones, hoy Resistencia, y en un paraje cercano a este fundaron la reducción de San Buenaventura del Monte Alto. La capilla fue inaugurada el 12 de marzo de 1865 y el padre Francisco Ristorto fue nombrado cura párroco de la misma. A pesar de las apremiantes situaciones vividas en ese lugar, los franciscanos Ristorto y Bertaca sembraron las semillas del cristianismo, del alfabetismo, de la organización familiar y del cultivo de la tierra entre los originarios. Profe, para esa fecha de inauguración fue más o menos la guerra contra el Paraguay, ¿verdad? Yo tuve un examen, entonces más o menos me acuerdo. Muy bien, sí. Uy, qué triste la guerra de la Triple Alianza. Ahí murieron muchos niños. Eso leí yo la otra vez, profe, la matanza de niños en la Costa Ñu. La Costa Ñu, pobrecito. Sí, es una historia muy triste, pero eso vamos a hablarlo otro día. Sí, profe, ¿qué pasó con la reducción? Bueno, les cuento.
Apenas había pasado un mes de esta fundación, se desató la guerra con el Paraguay. Las tropas paraguayas ocuparon la reducción y obligaron a los sacerdotes a regresar a Corrientes, prohibiéndoles que vuelvan a San Buenaventura del Monte Alto y que se comunicaran con los indígenas. Una vez liberada Corrientes del invasor, los padres franciscanos reiniciaron las tareas misionales en Monte Alto. Continuaron dirigiendo a los indígenas, que eran cerca de 180, en la construcción de 3 piezas para herrería, carpintería y despensa. El 16 de abril de 1869 fue nombrado presidente de la reducción Fray Francisco Ristorto, que había sido uno de sus iniciadores. Pero a pesar de sus esfuerzos y abnegación, no pudo impedir que en 1871 se abandonara definitivamente la misma, porque los originarios no confiaban más en las promesas que se le hacían de continuo y que nunca se cumplían. No cambia tanto la historia entonces, si hoy en día hay muchos políticos que no cumplen con sus promesas. Creo que entonces era una evangelización, pero también era una explotación de trabajadores. Claro, porque no le daban a los originarios lo que les correspondía entonces. ¿Y si los misioneros abandonaron las reducciones, quién quedó a cargo? Muy buena pregunta, History, les sigo contando. En 1873, la falta de ayuda de parte del gobierno determinó que los sacerdotes se radicaran en Corrientes. Pero continuaban su obra en este lugar, cruzando 2 o 3 veces el río al mes para efectuar los actos religiosos, hasta que los inmigrantes, radicados en Resistencia en 1878, al año siguiente solicitaron que los oficios se realizaran en la iglesia de este nuevo paraje. El apoyo al proyecto franciscano había caducado hacia 1870. Fray Bertaca y Ristorto permanecieron hasta 1875, año en que abandonaron la misión y retornaron a Corrientes. Dejaron la reducción a cargo del cacique Leoncito, pero todo el esplendor de los primeros tiempos fue desapareciendo. Leoncito quedó custodiando la capilla y el pequeño poblado levantado en San Buenaventura del Monte Alto, y repetidas veces cruzó el Paraná hasta la capital correntina para gestionar la vuelta de los misioneros, pero sin lograr resultado alguno. Profe, lo que se ve ahora es tal cual como estaba antes. Obviamente no debe ser la estructura original con todo lo que pasaron, pobre. Seguro la habrán declarado patrimonio histórico, ¿no, profe? Patrimonio histórico, sí. Profe, yo vi en el Museo Ichoalay algunos artículos de la reducción. Hay varios artículos ahí en el Museo Ichoalay, pero les sigo contando. La capilla fue restaurada en 1890 por los primeros colonos resistencianos, hasta que fue desmantelada en 1940. Con el aporte de Manuel Sanchís, algunos elementos de esa primera construcción, como clavos y tejas, pasaron a formar parte desde ese entonces del Museo Ichoalay. En los años 1950, Carlos López Piacentini promueve infructuosamente la declaración como lugar histórico nacional. No obstante la negativa a la declaración, en 1959 la capilla fue reconstruida. El reconocimiento vendría por parte de la joven provincia del Chaco, que a través de la ley número 640 lo declarara lugar histórico provincial. Posteriormente se construyeron una pequeña edificación para que funcione como museo de los objetos encontrados en el lugar, y un mangrullo y una escultura dedicada al cacique Leoncito. Profe, hace poco fue toda renovada la reducción. Eso sí vi en el noticiero, que el intendente estaba recorriendo las instalaciones. Sí. Me gustaría ir a tomar unos buenos mates. Con torta frita con dulce de leche. A mí también, y más ahora que sabemos la historia. ¡Ay, qué rico! ¡Y Nico! Y los chipacitos, obvio. Ay, no, basta, sí. El intendente Gustavo Martínez indicó que se restauraron sanitarios a nuevo. Se colocó señalética y que los visitantes dispondrán de un salón de usos múltiples y de la capilla totalmente restaurada por parte de la Dirección General de Obras por Administración. También adelantó
que se organizarán visitas con diferentes instituciones y que el municipio activará un plan de equipamiento del predio para que los adolescentes se acerquen. ¿Y en qué parte de Resistencia queda eso, profe? De seguro está yendo por la ruta 16 porque cada vez que voy a Corrientes hay como un cartelito ahí. Sí, se ve bien el cartelito ahí. Sí, profe, antes en esos lugares no había edificaciones y era muy desolador. Y sí, porque seguro era una zona que se inundaba, ¿no? Sí, antes se inundaba hasta que hicieron las defensas para proteger a la ciudad. Pero les sigo contando. La calle Las Tipas, de solo 1 kilómetro y con señalizaciones que indican la ubicación del lugar histórico, la comunica con el kilómetro 7,6 de la ruta 16. La ruta provincial número 63 pasa solo a 2,5 kilómetros del templo, uniéndolo con el centro de la ciudad de Barranqueras a una distancia mucho menor que la que separa del centro de Resistencia. Hasta la construcción de las defensas que protegen a Resistencia de crecidas excepcionales del Paraná, a fines del siglo XX, los alrededores no se consideraban aptos para la ocupación urbana, habida cuenta de la posibilidad de inundación ante desbordes del río Paraná. Las defensas y la cada vez mayor integración entre el Gran Resistencia y el Gran Corrientes están incorporando a la zona a la mancha urbana con una velocidad inusitada, potenciado por la conversión en autopista de la ruta 16. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos esperando para ir a visitar el lugar? Vamos, sí, eso sí, estaría llevar tus mates así te sacaras ganas de matear en ese lugar. Bueno, ¿qué onda? Melodía, preparad la varita y vamos a San Buenaventura del Monte Alto. Bueno, vamos, sí, profe, usted también. Sí, vamos al encuentro de la historia. ¡Vamos! Una cuestión muy importante que tenemos es poder apostar al potencial que tiene la ciudad para atraer el turismo receptivo, para poder hacer un turismo interno y regional. Y para eso tenemos que poner en valor lo que hace a nuestra cultura. Es bueno lograr poner en valor este espacio, instalarlo para que el turismo receptivo también tenga un punto de visita permanente, pero también para que los resistencianos conozcan nuestra historia. Aquí queda un legado histórico y un patrimonio cultural donde se evangelizó, pero también un lugar donde se sufrieron injusticias por el gobierno de ese entonces por falta de apoyo. Hoy queda el recuerdo de aquellos tiempos bélicos, donde se usaba un mangrullo para ver llegar a los enemigos, y de los albores del nacimiento de una nueva provincia, donde todo estaba por comenzar. ¡Vivamos Resistencia!